Con Lucía Muñoz, una de esas orgullosas descendientes de los patricios bayameses que cambiaron el destino de Cuba. Lucía Muñoz vuelve hoy, como en otras ocasiones, a la casa de sus raíces. Emplazada en el centro histórico bayamés, la añeja casona, hoy museo principal de la urbe, la seduce con su diseño colonial del siglo XIX. Transitar por sus salas y corredores reavive en ella anécdotas confiadas por los familiares más cercanos a su tatarabuelo, Manuel Muñoz Cedeño, orquestador de la letra original del himno de Bayamo. Yo logré disfrutar de una parte de eso antiguo, que pudiera llamarlo de alguna manera, que era la conversación de esa tía nuestra, que nosotros le decíamos tía Altica, y que se llamaba Altagracia de los Reyes Muñoz Peña, hermana de mi abuelo, porque mi abuelo era Pedro Muñoz Peña, hijo de Pedro Muñoz Jerez, que era hijo de Manuel Muñoz Cedeño. La poetisa no ceja en su empeño de rescatar cada detalle de la vida de aquel apasionado por la música y las ideas justas. Yo recuerdo que en la década del 80 yo estaba haciendo una investigación literaria y trabajé en el Arzobispado de Santiago de Cuba. Cuando pido el expediente que existe allí sobre la Capilla de los Dolores, estoy revisando la documentación y para mi sorpresa veo una hoja con una letra que parecía escrita por mi papá. Aquello me llamó la atención y cuando viro la hoja, al final decía Maestro Manuel Muñoz Cedeño. Y me dio una alegría así tan grande que dije ¡ay! Y grité. Y el señor que estaba allí en el archivo me miró, digo, óigame, es que acabo de encontrar un documento escrito por mi tatarabuelo. Gracias a su sensibilidad y el dominio de varios instrumentos, Manuel Muñoz se convirtió en uno de los mejores compositores de su tiempo, pero también en defensor de las ideas más liberales de su época, enarboladas como necesidad suprema de un pueblo. De ahí quizás la cercanía a Pedro Figueredo, Perucho, el hermano de convicción. Y tenían que tener alguna relación de amistad, de confianza, para que él le diera la letra. No fue así, yo pienso, una cosa así casual, porque ellos estaban conspirando, que no era cosa de juego, era algo muy comprometedor y muy serio. Ese día, el 11 de junio de 1868, no dudó en ofrecer su orquesta para interpretar la creación de Perucho. Allí, en la iglesia mayor, se escucharon las primeras melodías de una marcha nada conservadora y sí un canto a la libertad. Y siento en mí una emoción tan grande, si viene magistral, hendiendo el aire, su tremenda llamada a la partida, que me estremezco de hondo patriotismo y canto enardecida al heroísmo de este pueblo que supo darle vida. Lucía desempolva recuerdos heredados por varias generaciones que hoy trascienden como la génesis de una nación y la voluntad de un pueblo por la verdadera soberanía. En Granma, Arianna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mis disculpas por lo de poetisa con Z y bueno, la poeta Lucía Muñoz, que fue tanto tiempo presidenta de la Unidad Caquín, y una orgullosa descendiente como lo es Damiana. Yo le preguntaba, ¿Figueredo tiene algo que ver con los Figueredos? Y ella un poco que con vergüenza se dice, no sé, un poco medio familiar. Y me decían aquí en el público también, una de las candidatas a diputada a la Asamblea Nacional, nos da mucho orgullo también que esté en nuestra mesa, Damiana, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana aquí. Vamos a hablar brevemente, porque el tiempo es castigador y queremos poner un regalo al final de la mesa, pero de los últimos días, de las últimas horas de Perucho Figueredo, que como aquí se recordaba al principio, Torres Cuevas recordaba, y también un reportaje hablaba de eso, de cómo muere Perucho Figueredo, que todo el mundo no tiene esa historia hasta que visita Santa Ifigenia, a veces, ¿no? Sí, me parece importante hacer referencia a que después que se producen los hechos, el acontecimiento del incendio de la ciudad, prácticamente todas las familias bayamesas salen en busca de refugio hacia las zonas más intrincadas y de difícil acceso del enemigo. Precisamente dentro de esta, es decir, como parte de estas familias que salen en busca de refugio se encuentra la familia de los Figueredo, la familia de Francisco Vicente Aguilera y la familia de los Tamayo, que se dirigen fundamentalmente hacia las zonas de la Sierra Maestra y hacia Las Tunas.
radicadas algunas en zonas muy difíciles y por supuesto ya en condiciones de supervivencia que imponen los rigores de una guerra. De esta manera se desata una campaña muy cruenta sobre aquellas familias y aquellos independentistas que todavía quedaban en la región y que prácticamente el objetivo fundamental que tenían era exterminar estas familias y sofocar, por supuesto, la insurrección que ya había demostrado que existía una guerra en Cuba. De esta forma se producen muchos acontecimientos de delaciones donde, por ejemplo, en el Migial, donde se encontraba asentada la familia de Francisco, es decir, de Pedro Figueredo, se produce una delación y se llega a ese lugar. Sorpresivamente son quemadas los ranchos que habían podido construir allí durante aproximadamente año y medio, habían estado al margen del ejército español y bueno, llegan sorpresivamente allí, las familias nuevamente tienen que dispersarse, algunas son masacradas y dentro de las que logran salvarse, porque logran dispersarse, está la familia de Perucho Figueredo. ¿Ya él estaba enfermo? Ya él estaba enfermo. De todos modos, cuando se dispersan, logran entonces refugio en Santa Ana, cerca de Cabaniguán, y allí se les une, además de encontrarse con sus hijas, de formar nuevamente un refugio para sus hijas y su esposa, Isabel Vázquez Moreno, además hermana de Luz Vázquez y Moreno, inspiradora de la canción La Bayamesa. Se encuentran allí y a los pocos días de estar radicados en esta zona, se le une Luis Tamayo, que fue uno de los soldados de Perucho Figueredo y que decide quedarse teniendo en cuenta las condiciones difíciles en las que se encontraba viviendo esa familia para ayudar un poco y teniendo en cuenta ya la condición, la situación de salud muy deprimente y muy deteriorada que tenía Pedro Figueredo, pues padecía ya de profunda fiebre de tifus y también padecía de profundas úlceras en los pies que apenas le impedía caminar. No obstante, a la salida de Luis Tamayo en busca de ayuda para prevenir un poco la familia con los familiares de Pedro Figueredo, fue sorprendido por una guerrilla española a cargo de Francisco Cañizal, el coronel Francisco Cañizal, que estaba operando en la zona y fue hecho prisionero. En los momentos que es hecho prisionero, por supuesto que delata también el momento y el lugar donde estaban radicadas esta familia de Figueredo y son invadidos también y dispersadas nuevamente esta familia. Lo que trae como consecuencia que en medio de la dispersión, en medio de la búsqueda de refugio, Pedro Figueredo es sorprendido el día 12 de agosto de este año 1870 y junto a su hija, a los Tamayos, Rodrigo, Ignacio, padre e hijo. ¿Canducha? Su hija Yayita lo acompaña y no lo deja ni un instante. Su hija mayor. Sí. Y también se encontraba junto con él Severino, uno de los esclavos. Porque no dijimos, tuvo 11 hijos, entre varones y hembras. 11 hijos. Y bueno, rápidamente la familia se dispersa nuevamente y él queda para hacer frente, distraer un poco a este ejército español que ya se había hecho muy fuerte y ya tenía prácticamente el recorrido de ellos y bueno, prácticamente sin fuerzas con qué hacer frente, es apresado junto a su hija, a la familia Tamayo, y son conducidos al puerto de Manzanillo el día 14 de agosto, con el propósito de llevarlos a Santiago de Cuba, al cual llegan el día 15, y el día 16, teniendo en cuenta la situación de salud tan degradada que tenía ya Pedro Figueredo, lo someten a él y a la familia Tamayo, son sometidos a consejo de guerra. Por supuesto que la pena de muerte fue la máxima condición que se les impone como consejo. Y bueno, yo quisiera hacer referencia a un pequeño fragmento, Arlene, donde cuando comienza el interrogatorio a Pedro Figueredo, creo que es la más fuerte convicción de un hombre que está resuelto a morir, pero no claudicar nunca a los principios de la independencia de Cuba. Y ante la primera pregunta, responde, y cito: "Abreviamos con esto, coronel Francisco Tarrero. Soy abogado y como tal conozco las leyes y sé la pena que me corresponde, pero no por eso crean ustedes que triunfan, pues la isla está perdida para España. El derramamiento de sangre que hacen ustedes es inútil y ya es hora de que conozcan su error. Con mi muerte nada se pierde, pues estoy seguro de que a esta fecha mi puesto estará ocupado por otra persona de más capacidad. Y si siento mi muerte es tan solo por no poder gozar con mis hermanos la gloriosa obra de la redención que había imaginado y que se encuentra ya en sus comienzos". De todos modos, una vez ya notificada la sentencia de muerte,
El día 17 a las 6:30 de la mañana son 17 de llevados, agosto. 17 de agosto de Es decir, unos 1970. pocos días después de haber sido detenido. Exactamente. Es decir, hay un juicio sumarísimo si es que lo hubo, como dice ahí en su declaración. Se dice la leyenda que murió cantando "Morir por la patria es vivir". Bueno, dice la leyenda, dice en la historiografía que su última frase fue "morir por la patria es vivir". Doctor, nos queda menos de un minuto porque quiero que ustedes disfruten de una maravilla que yo sé que usted también disfruta. Es posible, decían que quizás la enfermedad no hace